nos van a servir para determinar o para evaluar básicamente dos cosas. Uno es el estado de oxigenación del paciente y dos es el equilibrio ácido-base del paciente, ¿vale? Dentro de los parámetros ácido-base tenemos esos que están mencionados ahí, que sería pH, PCO2, electrolitos básicamente, y algunos que son calculados. No sé si han escuchado hablar de la NIONGAP, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante. No, claro que lo escucharon, se ve creo que en los primeros semestres, ¿ok? Y por otro lado, vamos a ver también los parámetros de oxigenación del paciente, que son básicamente PO2, bilirrubina, perdón, me borren eso, PO2, hemoglobina, y lo que le llamamos oximetría, es decir, las formas diferentes de la hemoglobina normal, lo que le llamamos dishemoglobina. Y ya como cereza del pastel, algunos gasómetros también les entregan resultados metabólicos, que básicamente son lactato, glucosa, y algunos entregan también, pueden hacer bilirrubinas, y algunos otros también bulbo, ¿vale? Bueno, cuando ustedes les entregan una tira de gasometrías, o bueno, un resultado impreso, tiene muchísimos parámetros, ¿verdad? Y a veces uno únicamente va a ver PO2, PCO2, pH, hemoglobina, y el resto es como que complicado es eso. Pero finalmente es importante tener todos los parámetros porque nos van a permitir hacer una evaluación como más completa, ¿vale? Y vamos a revisarlo. Entonces, dentro de los parámetros del equilibrio ácido-base, les cuento, el gasómetro que actualmente tienen instalado en un hospital, que ya se me olvidó cómo se llama, en el Nacional, gracias, es de nuestra marca, es el primero que está instalado aquí en esta zona, ¿ok? Las imágenes que van a ver son precisamente de ese gasómetro, ¿ok? Cuando ustedes lo observan bien, es una tira con un montón de resultados. Ese instrumento puede determinar 17 analitos, pero puede calcular muchos otros parámetros que nos van a ayudar para un mejor diagnóstico, ¿ok? Dentro de los parámetros del equilibrio ácido-base calculados son los que se encuentran en el cuadro de la derecha, ¿sí lo ven? ¿Sí? Y es muy común que en mi caso le hagan, porque es así como de wow, cuántas cosas tan complicadas, ¿no? Pero no se preocupen, no es tan complicado, bueno, un poquito, pero no es tan complicado, ¿ok? Y dentro de los parámetros derivados del estado de oxidación, derivados quiere decir calculados, ¿sí? O sea, el instrumento mide algunos y con los resultados de esos que midió, más algunos otros datos que yo voy a introducir al instrumento, puedo hacer el cálculo que me permita evaluar el estado de oxigenación completo del paciente. A veces únicamente nos fijamos en el PO2, les decía, la hemoglobina, y no nos fijamos en nada más. Vamos a ver un poquito más adelante qué otros parámetros podemos incluir. Es muy común, y esto aplica para todas las marcas, o sea, para química, inmuno y todo. Cuando hablamos de calculados, quiere decir que va a ser una ecuación matemática con los resultados que sí tiene, que fueron de parámetros medidos, para darles un resultado de algo más. Y cuando dicen estimados, quiere decir que va a asumir ciertos valores, por ejemplo, no sé, una presión a nivel del mar, una presión de vapor de agua, o sea, va a colocar valores estándares para poder hacer un cálculo de otra cosa, ¿sí? Entonces, calculado es que tiene todos los datos necesarios para entregarles un resultado porque los midió o porque yo se los puse, o sea, el usuario se los colocó. Y estimados quiere decir que va a asumir valores de referencia, ¿ok? Obviamente cuando hablamos de valores estimados, es porque no podemos medir alguno de los parámetros y tenemos que asumirlo, ¿sí? Y es probable que tenga una desviación respecto al valor verdadero porque tal vez la condición no es la que él asumió. Ok, vamos a empezar ahora sí. ¿Qué es el pH? El pH nos va a dar una medida del grado de acidez o alcalinidad que tenemos en un fluido X, ¿vale? Los valores normales dentro del área donde medimos, es decir, en el plasma, ¿sí? Es de 7.35 a 7.45, el valor normal es 7.4. Si observamos, realmente el intervalo en el que puede variar es muy chiquitito, ¿verdad? 7.35 a 7.45, es muy estrecho, ¿ok? Cuando hablamos de gasometría, la gasometría se puede interpretar para sangre arterial, ¿okay? Muchas veces se mandan al laboratorio o se solicitan medición de gases en sangre venosa, ¿okay? Cuando hablamos de la sangre venosa, pues bueno, ¿alguien me quiere decir cuál es la diferencia entre sangre arterial y sangre venosa?
no se amontonen, con uno basta. Yo digo, vamos, fuerte, vida. Sí, la sangre arterial es la que está oxigenada, ¿sí? Pero además lleva nutrientes, y la sangre venosa es la que ya viene de regreso, donde ha recolectado CO2, ya no está oxigenada, y además tiene ya metabolitos, ¿cierto? Ajá. Entonces, cuando nosotros medimos, lo que queremos medir es el estado de oxigenación del paciente. Quiero medir qué tan capaz está haciendo ese organismo para poder llevar ese oxígeno y los nutrientes hacia el cuerpo, ¿sí? O sea, hacia los diferentes tejidos. Si yo mido en una sangre venosa, pues ya tengo muchas variables que no me van a permitir evaluar adecuadamente cuál es la capacidad de oxigenación del paciente, ¿vale? Sin embargo, sabemos que algunas veces el paciente, por ejemplo, si está en terapia crítica, voy a tener que estar tomando muestras de manera recurrente, y lo estamos tomando en la arteria. Entonces, a veces el médico decide hacer una evaluación inicial con sangre arterial, tomar una sangre venosa como para decir, a partir de esta voy a comenzar a evaluar, y después va a estar mandando una sangre venosa, pero no porque vaya a tomar los valores, no debería tomar los valores de referencia de la sangre arterial, sino que va viendo cómo se va comportando, comparando contra su muestra inicial de sangre venosa. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, a veces en el laboratorio sí vamos a recibir sangre venosa, pero es porque ya le están dando como seguimiento con sangre venosa, ¿vale? ¿Sí? Pero el valor que se debe tomar para evaluar el estado de oxigenación siempre es sangre arterial, siempre. ¿Okay? Porque la sangre ya sé que no es fácil obtener una sangre arterial, ya sé, pero es la que nos sirve para hacer la evaluación. ¿Sí? O sea, no por facilidad no manden sangre venosa, porque eso no nos va a dar el estado de oxigenación. Bueno, resulta que en los distintos líquidos corporales podemos tener un diferente grado de acidez o de alcalinidad, ¿ok? Porque a pesar de que ustedes no saben que se encuentran en el mismo cuerpo humano, se encuentran separados como en distintos, hay una separación por membranas, etcétera, de tal manera que el pH en cada uno de los distintos líquidos corporales puede ser diferente, ¿ok? Donde nosotros vamos a estar midiendo va a ser en la sangre, entonces vamos a estar hablando de plasma, ¿cierto? ¿Sí? Por cierto, ¿cuál es la diferencia entre, vean, por ejemplo, sangre arterial es ligeramente más alcalina, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Que la sangre venosa. ¿Están de acuerdo que la sangre arterial es ligeramente más alcalina que la sangre venosa? Vean el valor. Ok. ¿Hacia dónde está más ácido? ¿Hacia pHs bajos o hacia pHs altos? Más ácido. Hacia pHs bajos. Ok, vamos a verlo ahorita otra vez. Ok, entonces, decimos, dependiendo de cuál sea el fluido en el que voy a medir mi parámetro, pues va a ser diferente, ¿vale? Cada vez que veo esta diapositiva me acuerdo de la moda esa de trata de alcalinizar tu organismo tomando agua alcalina, y bueno, a mí me da algo, ¿no? También, no sé si se acuerdan que pasaban sus informaciones científicas, donde decían que tomaran agua de piña, o no, decían, toma agua de piña con un pH ácido, que tiene un pH de 17, y yo así. O sea, primero no es ácido, segundo, el pH hacia arriba es alcalino, y tercero, el pH en agua puede ir de 0 a 14, o sea, no hay arriba de 14, ¿no? Entonces, de pronto, por eso cada vez que veo me acuerdo de esto y me da algo. Ok, miren, estos serían los valores que hay para, los valores considerados normales para gases en sangre arterial, ¿sale? Esto, lo que dice rango de indicación, significa entre qué intervalo de valores el instrumento puede medir, ¿ok? Y a un ladito dice rango de informe, quiere decir cuáles son los que va a reportar. Los valores normales no aparecen aquí, los valores normales tienen que encontrarse dentro de ese intervalo, quiere decir que el instrumento debe ser capaz de medir todos los valores que pudiera encontrar en un paciente, ¿cierto? ¿Sí? Ok, ahora, los valores normales, ustedes, no, creo que se los comento más adelante otra vez, pero los valores normales tienen que determinarse de acuerdo a las condiciones y al tipo de pacientes que atiende la institución. Ajá. Es muy común que tomen los valores de referencia que marca el fabricante, pero esos están determinados, casi, no tiene que decir el fabricante, pero casi siempre son en adultos, y a nivel del mar. Si ustedes están a nivel del mar, pues bueno, al menos una condición se cumple, ¿no? Pero al menos la Ciudad de México está
cacho metros sobre el nivel del mar, no podemos, no debemos usar valores de referencia que marca fabricante. ¿A qué altura están ustedes? ¿Están en nivel de mar? Entonces, y adicionalmente, si por ejemplo yo estoy trabajando en un hospital oncológico, no voy a tener los mismos valores de referencia porque mi población atendida es diferente que si atiendo, por ejemplo, en un hospital pediátrico, ¿no? Entonces, los valores de referencia se tienen que determinar en cada institución de acuerdo a la población y las condiciones donde se encuentra instalado el instrumento. Y eso vale no solo para gasometrías, ¿no? Eso vale para cualquier prueba de laboratorio. ¿Okay? Bueno, hay varias investigaciones sobre gases en sangre y me acabo de acordar que me pidieron que les contara sobre Radiometer y se me olvidó. Radiometer es la compañía para la que trabajo, es la compañía que fue la que primero comenzó a utilizar la medición de pH y de gases en sangre, es la pionera. Sin embargo, pues la fábrica se encuentra en Dinamarca, obviamente su mercado comenzó a ser la Unión Europea y no había llegado hasta acá, ¿no? O sea, realmente digamos que se inició gases en sangre, fue el primero, es el número 1 en el mundo, pero por diversos motivos, de distancia, etcétera, no tenemos la mayor cantidad de instalaciones en los distintos países, ¿no? Pero sin embargo, estamos comenzando a darnos a conocer. Cuando ustedes ven un gasómetro de Radiometer, pues son los pioneros de la medición de gases en sangre en el mundo. ¿Han visto esta gráfica alguna vez? Es así desde el libro, ¿no? La gráfica de Sigar Anderson. ¿Sí la conocen? ¿Alguien la había visto en su vida? Levanta manita, ¿quién la había visto? ¿Nadie? No sean así, es del libro. Bueno, la ecuación que vemos a la izquierda es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. En esta lo que vemos es, dice, el pH es igual a una constante, es decir, un pKa, más el logaritmo de la concentración de bicarbonato entre la concentración de CO2. ¿Okay? ¿Por qué se las muestro? No, ya se las saben, pero lo que quiero que observen es que el pH va a ser directamente proporcional a la concentración de bicarbonato. ¿Okay? Y va a ser inversamente proporcional a la concentración de CO2. ¿Sí? ¿Me siguen? Esto yo sé que sí se lo saben, yo sé. Además no pasó tanto tiempo, todos se ven bien jovencitos. Cuando encuentro médicos de mi edad digo, bueno, ya se lo olvidó, pero ustedes no. Según el enfoque de Stewart, a finales de 1970 y principios de los 80, decía que tenemos que si consideramos, por ejemplo, cada fluido corporal como un sistema, podríamos hablar de que tenemos lo que le llamamos una electroneutralidad. Es decir, y eso no es porque a alguien se lo ocurra, es porque así es en la naturaleza. Es el mismo número de cargas positivas que de cargas negativas, ¿ok? Y esto lo vamos a ocupar un poquito más adelante cuando hablemos del anión gap, ¿ok? Entonces, este establece entonces que los cambios en la concentración de H es más, no les dije, pero porque asumí que ya lo sabían. ¿Qué es el pH? El pH es una forma de expresar la concentración de hidrogeniones o de iones H+, ¿ok? Y el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de los hidrogeniones. Si es el menos logaritmo negativo, quiere decir que es inverso. Si tengo un pH muy bajito, quiere decir que la concentración de hidrogeniones es muy alto, ¿sí? Y si tengo un pH alto, quiere decir que la concentración de hidrogeniones es bajito. ¿Sí? ¿Me siguen o ya los hice buenos? Díganme la verdad. ¿Después de la comida están dormidos? ¿Sí? Ok. Bueno, va. ¿Qué es lo que mido? Lo que mido es el pH. Es súper importante que se mantenga el pH. ¿Ven que les decía que tenemos unos ciertos valores normales de pH? ¿Se acuerdan entre qué valores se encontraron? Muchas gracias. 735, 745. Decíamos que el valor es muy, muy estrecho, porque resulta que muchas de las funciones del cuerpo están mediadas por enzimas, ¿de acuerdo? Y las enzimas pues son proteínas. Y resulta que las proteínas es importante su conformación espacial. Si le cambio el pH, si le cambio la fuerza iónica, si le cambio algo, se desnaturalizan. Quiere decir, cambian su conformación y dejan de llevar a cabo su actividad. Por lo tanto, muchas de las funciones metabólicas del cuerpo dependen de que el pH se mantenga dentro de esos parámetros.